vamos a intentar compactar la charla en unos 30 minutos. Hablaremos un poco muy superficialmente sobre el principio de funcionamiento del horno. Vamos a hablar sobre sus ventajas, vamos a ver qué componentes tiene, cómo se usa el control del sistema y unas breves características. ¿Vale? Intentaremos compactarlo, como vuelvo a repetir, en media hora y nos ponemos con ello. ¿Vale? Hablando del principio de funcionamiento, aquí hay que dividir, o me gustaría intentar movernos entre tres ejes principalmente. Una es, lógicamente, cómo se utilizan los hornos, tanto el horno convencional como el horno de microondas, qué características, que tiene varias, pero trataremos un par de ellas un poco de una manera un poco más concreta sobre las características del circonio, y luego lo que es el sinterizado, el proceso de sinterizado en sí, que lo que haríamos es dividirlo igual posiblemente en tres fases. La parte de subida o de calentamiento hasta la punta de temperatura, lo que la famosa punta de temperatura y su mantenimiento que nos da la famosa translucidez, y luego lo que es la bajada o enfriamiento. Dentro del principio de funcionamiento, ¿cómo funciona un horno convencional? ¿Vale? El circonio, al ser una de las características que tiene el circonio, es que es un aislante térmico bastante potente. Antes se utilizaba en los cohetes de la NASA para pasar la atmósfera, y el calor se va transmitiendo lentamente hacia el interior. Hablamos, todos los fabricantes, como bien sabéis, nunca recomiendan que con un horno convencional de resistencias los sinterizados sean rápidos, precisamente por este tema. El circonio tiene que estar sometido a temperatura muy paulatina en un cierto proceso de tiempo. ¿Vale? El horno de microondas lo que dispone rompe completamente con el tema de las resistencias. Algunos me entenderéis bastante bien del sufrimiento que es tener una resistencia. Aquí lo conocemos muy bien también por nuestros otros hornos, pero lo que el magnetrón, que está situado en la parte superior, es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía electromagnética en forma de microondas. ¿Vale? Las ondas penetran al interior del circonio, y lo que es el calentamiento del circonio es constante. Es decir, desde el primer momento en que va calentando el horno, se calienta toda la estructura del circonio. ¿Vale? En este punto, Roger también nos explicará un poquito ciertas puntualizaciones sobre su funcionamiento, pero no nos queremos extender en cómo funciona. Todos tenemos un microondas en casa, podríamos estar bastante tiempo hablando sobre este tema, pero simplemente queremos puntualizar y que quede claro este punto. Es decir, son dos tipos de calentamiento diferente y esto nos permite hacer cosas diferentes. Por un lado, reducimos tiempos de sinterizado y conseguimos una mayor calidad. Ahora lo iremos viendo en cuanto a las ventajas, que principalmente serían cuatro. Una es que se evitan grietas y deformaciones, hay una reducción significativa de los tiempos del ciclo, también tenemos un ahorro de energía, que es un tema muy interesante a valorar, y luego el mantenimiento, como vamos a ver, es más reducido, mucho más simplificado, y no es tan... Cuando un horno se te rompe, bien lo conocéis todos, tiene que venir un técnico, se lo tiene que llevar. Ya sabemos que los laboratorios, generalmente los protésicos, sois bastante manitas, pero esto es un tema que lo tiene que hacer un técnico. Es decir, 3 o 4 días sin horno y con el trauma que eso puede suponer. ¿Vale? Como hemos dicho, ¿por qué se evitan grietas y deformaciones? Aquí hablamos de dos características principales del circonio. ¿Vale? Una, como hemos comentado antes, es un aislante térmico. Entonces, lo que el circonio incide, el calor que incide sobre el circonio tiene que ir calentando muy paulatinamente. Y luego, lo que comentamos, yo siempre pongo un ejemplo que es como una cebolla, en la cual tiene diferentes capas. Es un material que tiene poca elasticidad. ¿Qué pasa? Que cuando tú le sometes a una temperatura rápida con horno convencional de resistencias, esas capas se van separando, la siguiente capa, como no tiene elasticidad, no es capaz de fusionarse con la siguiente y genera las posibles microfracturas y las deformaciones. ¿Vale? Con este horno no pasa esto. ¿Vale? Como os he comentado antes, los americanos lo que no construyeron es el test de repetitividad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no consiguieron que el magnetrón, que genera un algoritmo, no consiguieron adaptarlo a que en todos los sinterizados sea constante. ¿Vale? Santi también nos puede explicar un poco más. Cuando tú metes una sonda en un horno de temperatura convencional, como los nuestros de precalentamiento o con los hornos de circonio,
metiendo una sonda de temperatura baila constantemente. Es muy difícil llegar al punto exacto en qué temperatura, y más difícil aún es saber qué temperatura tenemos en el circonio internamente, ¿vale? Aquí tenéis los test en coreano. Como todos sabéis coreano, no creo que haya ningún problema en que lo traduzcáis. No os preocupéis, que os lo pasaremos en castellano. Pero esto es muy importante, ¿vale? También sabemos que las resistencias del horno convencional se van degradando y eso afecta a la calidad del sinterizado, ¿vale? Vale, esta es una vista de microscopio. Como veis, por un lado está el horno convencional y por otro lado el horno de microondas, ¿vale? Como veis, la granulometría del circonio es mucho más compacta en el horno de microondas que en el horno convencional. ¿Qué nos permite hacer esto? Pues conseguir, que esto es una cosa muy importante y creo que muchos tendréis en cuenta, conseguimos hacer una rehabilitación completa sin estabilizadores, ¿vale? Esto también está muy contrastado y creo que esto sí que supone una gran ventaja respecto al horno. Pocos lo han intentado, creo, hacer en tiempo reducido con el horno convencional, ¿vale? Cuando hablamos de la reducción, todo esto supone una reducción significativa de los tiempos, ¿eh? ¿Por qué? Se elimina la necesidad de calentamiento lento y progresivo, como hemos dicho antes. Ese carácter refractario que tiene el circonio no tiene tanta incidencia en el ciclo, debido al calentamiento que se origina en todos los puntos del material. Y luego, al tener una menor masa del horno, pues la inercia térmica es muy inferior, ¿eh? Tiene especial relevancia durante la fase también de enfriamiento. La temperatura ambiente se alcanzará en menos tiempo, es decir, no tenemos que esperar. Sobre todo, lo que ganamos es en la parte en general, en la parte de subida claramente, el mantenimiento en función de qué tipo, el mantenimiento hablamos de la punta, en función de qué tipo de circonio sí que sería bastante parecido para conseguir la translucidez. Marcas como Ivoclar, Vita, Circonzan exigen que haya un mantenimiento exacto. Casi el 90% de los circonios funcionan con los 3 programas que ahora os enseñaremos y que podéis ver, ¿vale? Tenemos un programa unitario de 1 hora 55, un segundo programa de 2 horas 23 y un tercer programa de 3 horas casi y media, ¿vale? Todos sin contar la hora y 45 minutos de enfriamiento, ¿vale? Es cierto que con ciertos circonios, alrededor sería, como os he comentado, Ivoclar, Vita y Circonzan, que el mantenimiento sería un poquito, pero el máximo tiempo que sinterizamos es de 4 horas, ¿vale? O sea, que el máximo tiempo que duraríamos en un sinterizado de cualquier tipo de circonio serían las 4 horas de sinterizado más la hora 45 de enfriamiento. Como hemos comentado antes, hay un ahorro significativo de energía también, es lo que os comentaba. En el fondo, si haciendo un cálculo de 2 sintetizados al día, más o menos nos ahorramos 700 euros. Eso también es una ventaja bastante competitiva. ¿Por qué? Porque los hornos convencionales se construyen con una resistencia que irradia energía por todos los lados, como hemos comentado antes, ¿vale? Solo una fracción de la pieza se calienta. Entonces, esto supone exigir o someter al horno, y luego que los vatios de un horno son mucho mayores. Entonces, eso exige que los consumos eléctricos son bastante elevados, ¿vale? Si me permites una observación, eh, que es un ahorro importante, pero lo que has dicho antes es el hecho de poder hacer una completa sin estabilizadores es una economía bárbara. Es decir, que la gente que hace completas y que no pone estabilizadores se ahorra casi más de la mitad de un disco. Y esto en números, en euros, es fenomenal. Si el tío hace 20 completas en un año, pues ya se ahorra más de 1.000 euros. Perdona, no, te he cortado. No, efectivamente, estaba hablando un poquito más de lo que es el horno, pero efectivamente contemplamos también esa Estás hablando de total. economía Perfecto. También nos preguntan que si se utiliza bien las rehabilitaciones de arcadas completas. Es un poco lo que comentábamos. Por supuesto, tenemos aquí una prueba, ¿vale? Hecho con Ivoclar Prime. No sé si puedes acercar igual a la cámara. Acércala si quieres un poco, Santi, a la cámara. No sé si se aprecia. La queríamos enseñar, os mandaremos fotos si alguien que la quiere ver,
no hay ningún problema en ello, ¿vale? No sé si se aprecia en la cámara, Héctor. Después, si quiere, cuando terminemos la presentación, porque ahora lo que todo el mundo ve Es la cámara, esto pequeña, ¿verdad? es la Vale, presentación y la vale. cámara chiquitita. No os preocupéis que la enseñamos luego. Pero esto está hecho con un programa 3 con Ivocar Prime. Que Ivoclar es de los más complicados, de los círculos más complicados que hay para sintetizar. Perfecto. Y la otra pregunta que nos mandaban era que si se perjudicaría algún componente si metemos circonio infiltrado. No, no, ¿por qué? Porque el magnetrón, al emitir, no hay resistencias. Por eso, cuando afecta al sintetizado es porque la resistencia poco a poco se va ensuciando, digamos, por simplificar el comentario, y eso genera que el sintetizador no sea correcto. Aquí no existe. Aquí, como podéis apreciar, que luego lo veremos luego con la cámara grande, no lo vais a ver muy bien, pero aquí lo único que hablamos, que ahora lo miramos también en los componentes, el horno tiene una mufla, tiene unos susceptores, que ahora hablaremos de ellos, y no hay ningún elemento que pueda afectar en este sentido. También, permíteme, el circonio infiltrado, lo que llamáis vosotros circonio infiltrado, es el que tintas, ¿no? Con mojado, ¿no? Exactamente. Lo que sí que se tiene que hacer es bien que meterlo bien seco, como lo preconiza el fabricante, secar bien el circonio infiltrado antes de meterlo dentro del horno. Esto me lo han dicho utilizadores, que lo tienen que secar bien. Importante ese dato. Pues de momento puedes continuar, no hay ninguna pregunta. Y si José, que ha hecho la pregunta, está contento con la aclaración, pues continuamos. Perfecto. La siguiente ventaja es lo que hablábamos un poco del tema del mantenimiento, que ya hemos ido comentando un poquito. Las resistencias fabricadas en disilicio de molibdeno son caras, son afectadas también por los tintes de los circonios, y esto supone que al tener también una conductividad eléctrica muy alta, por la que se requieren pues, el empleo de corrientes muy elevadas, que pueden superar hasta los 100 amperios, pues, bueno, vemos que estas características obliga a usar sistemas de alimentación y regulación muy sofisticados, y su coste es bastante alto. Aquí hay una gran variedad de hornos convencionales, qué tipos de resistencia, marcas que te exigen cambiar las 4, marcas que te exigen cambiar una. Esto no pasa con nuestro horno, ¿vale? El único mantenimiento que tiene este horno es lo que ahora veremos con el tema de los susceptores, ¿vale? ¿Qué pasa con nuestro horno? Lo que puede, hay dos elementos de recambio, que es uno es la parte de los susceptores, y en el caso del magnetrón, que es un elemento estándar fabricados por grandes multinacionales, tiene una duración muy larga, es muy difícil que en 10 años se cambie el magnetrón. Entonces, en ese sentido, limitamos sustancialmente el coste de mantenimiento, ¿vale? Además de que, como os voy a contar ahora, no tienes necesidad para los susceptores de que te quiten el horno. O sea, aquí sacas tú, os mandaré un vídeo después de la presentación, se la daremos llegar también a Héctor y a Tomás, para que veáis un poco cómo es el montaje, lo sencillo que es poner y quitar los susceptores. Entonces, en ese sentido, oye, pues al de ciertos ciclos que ahora os contaremos, hay que cambiarlos, pero los sustituye el propio cliente, el cliente los puede tener ya reservados para el momento que sea necesario cambiarlos y los cambia él. ¿Soy capaz de cambiarlo yo? O sea que si soy capaz yo, creo que nadie puede tener problema, ¿vale? Empezamos a hablar un poco de los componentes, ¿vale? Bueno, Santi me va a señalar un poquito si nos importan las partes. Primero lo que tenemos son los sensores de la puerta, por seguridad, ¿vale? Son esos 4 puntos que igual no se aprecian bien, pero son 4 puntos que luego cuando lo veamos a nivel, la imagen completa, lo vais a poder apreciar. Tiene lo que es el pestillo, tiene lo que es la cámara, luego tiene lo que es el panel de control. El sensor de temperatura también lo vais a apreciar tanto en el vídeo, que yo creo que mejor, como en la cámara amplificada. Tiene una parte de ventilación, un orificio de ventilación, lo que es el aislamiento. Luego está compuesto por 5 susceptores
y 2 placas. Las 2 placas blancas, que no lo vais a poder apreciar ahora, pero os enseñaré en la siguiente diapositiva, son para cubrir lo que es el susceptor inferior, ¿vale? Uno en la parte inferior para que no rompa las muflas son muy sensibles, como bien sabéis, y luego una encima del susceptor que protege un poco, pues si ponemos el cenicero con la famosa granalla, pues si hay algún desprendimiento que no caigan sobre el susceptor, ¿vale? Hablamos de los componentes. ¿Qué son los famosos susceptores? ¿Vale? Son unas placas que lo que hacen es absorben las ondas y emiten calor, ¿vale? El material, por confidencialidad, no lo comentamos, pero hacen ese trabajo, ¿eh? Luego también, como podéis ver, son unas placas cuadradas blancas, que son las que compactan el susceptor interior, y esto es lo que se cambia, ¿vale? Tiene una durabilidad de alrededor de 500 trabajos, ¿vale? El precio ya os lo pasaremos con los distribuidores, pero ya por el ahorro de energía, claramente podéis pagar el recambio y tenéis trabajo de sobra para que esto sea muy rentable, ¿vale? Nos preguntan que qué dimensiones interiores tiene la cámara. Sí, os lo enseñaremos en la última diapositiva, ¿vale? Vista, no se va a apreciar bien ahora, pero os la vais a ver en las siguientes diapositivas, ¿vale? ¿Qué otros componentes tenemos? Bueno, tenemos el famoso cenicero que llevamos informalmente, el crisol. Tenemos el soporte para el crisol cuando sacamos el crisol, el útil, lo que es la granalla y el cabo, ¿vale? No tiene más componentes del sistema, esto sería el sistema completo. ¿Cómo funciona lo que es el control? Aquí tenemos lo que es la pantalla, que la apreciaréis muy pequeñita en la parte derecha del control. Lo primero que vemos es la temperatura actual interna en el momento de sinterizado. Tenemos un segundo punto que es el estado, es decir, diferenciamos en 3 fases: el run, end y standby. Run sería como el play, el que está ejecutando; end, que ha acabado, como bien sabéis; y el standby, que lo paramos, ¿vale? No te permite el horno pararlo superior a 600 grados. Debajo de 600 grados ya te permite abrir el horno. El punto 3 sería el tiempo restante del ciclo. El tiempo restante del ciclo no te marca el tiempo de enfriamiento, pero sí la gráfica, ¿vale? Luego tendremos lo que es el algoritmo del magnetrón. Lo vais a ver, los que lo tengáis, bailando constantemente. Eso es porque se va adaptando y va dosificando las ondas electromagnéticas. El punto 5 sería el tipo de programa. El punto 6 sería a qué temperatura máxima hemos marcado, ¿vale? Y el número 7 es el número de ciclos que tiene el horno, ¿vale? Además, como podéis comprobar, tenemos lo que es la gráfica que marca lo que son las rampas y el enfriamiento. Luego tenemos, por otro lado, lo que es la parte de encendido y apagado, la parte de iniciar y parar el ciclo, la parte de abrir la puerta por sistema de seguridad, la parte de selección de programa, la parte de modificación del programa, modificarlo entre grados Fahrenheit o Celsius, y luego lo que es el dial, una rosquita que gira de izquierda a derecha, ¿vale? ¿Cómo modificamos un programa? Los programas, esto no cambia, es decir, seguimos tratando rampas y mantenimientos, es decir, también es cierto, mucho más reducidos. El primer punto lo que te marca son los pasos, que son hasta 12. El horno tiene hasta 9 programas. El segundo sería la temperatura de paso, a qué temperatura vamos a llegar en cada paso, a qué velocidad de subida va a hacer entre grados minuto para alcanzar ese paso, y luego el mantenimiento del paso. En cuanto a las características, tenemos una altura de 54 centímetros, un ancho es bastante pequeño, no sé si se aprecia ahora en la imagen, ahora lo que dejaré de compartir para la parte de preguntas, pero es bastante compacto, ¿vale? Esto es una cosa que muchos demandan también por espacio dentro del laboratorio, ¿vale? Son 32 kilogramos, son 15 amperios y tiene una potencia de 2000 vatios, ¿vale? En principio, no nos vamos a extender más, hemos tratado de una manera muy superficial todos los puntos por no extender mucho la conversación.